Bienvenidos, gracias por acompañarnos como cada fin de semana a través de la pantalla de Mega TV para hablar sobre nuestro pasado. Hoy en Charla con la Historia queremos hacer referencia a la curiosa relación entre dos ciudades hermanas. Hablamos de Lambaré y también de Asunción. Prácticamente señala la historia que podrían haber surgido juntas, pero en algún momento existen discrepancias respecto al devenir de esos acontecimientos históricos. Para hablar sobre estos asuntos, hoy nos acompaña el doctor Gustavo Laterza Rivarola. Es abogado y licenciado en filosofía, catedrático universitario, investigador, periodista, columnista en medios escritos del país. Además, es académico de número de la Academia Paraguaya de la Historia, como también de la Academia Paraguaya de la Lengua Española. Ha hecho aportes importantes en comprender la historia de la relación entre Lambaré y Asunción. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Buen día, gracias a ustedes. Profesor, esta curiosa relación respecto a Lambaré y Asunción, si nosotros lo analizamos desde una perspectiva histórica, ¿cuáles son los orígenes de Lambaré? Iniciemos poquito por ahí porque algunas corrientes historiográficas minoritarias dentro de la opinión del pasado señalan incluso que podría haber habido una primera fundación de Asunción hecha por Juan de Ayolas en una zona cercana a Lambaré. ¿Cuáles son los datos que nosotros tenemos más antiguos de la existencia de una taba, de una población indígena en ese lugar? Bueno, la cuestión se basa en suposiciones en la mayor parte de los casos y en muy pocos casos en documentos escritos. Entre los documentos escritos sobre los que podríamos basarnos para desarrollar la historia de Lambaré está la crónica de Ulrico Schmiedel. Ulrico Schmiedel fue un soldado que vino con la armada de don Pedro de Mendoza y subió aquí con el contingente que trajo Ayolas en su navegación de inspección que hizo hacia el norte. ¿Qué es lo que cuenta Schmiedel? Schmiedel cuenta que en algún punto que nosotros actualmente relacionamos al espacio que habría entre más o menos Puerto Pabla y la actual ciudad de Asunción. En ese trayecto, en algún punto de ese trayecto que se desconoce, porque Schmiedel no precisa el lugar, no describe, no nos permite saber si fue en una llanura o fue al pie del Cerro Lambaré o si fue en Itapunta o si fue, bueno. De manera que especulamos que fue en algún punto del actual territorio de Lambaré. Ahí dice Schmiedel que hubo un combate contra los indígenas del lugar, que serían guaraníes. Muy bien, ese es el combate, que más que combate fue una escaramuza que habrá durado unas horas hasta que se dispararon las primeras armas de fuego y los indios seguramente se habrán replegado ante esa situación. Luego reconsideraron durante unos 2 días y vieron que lo que les convenía a ellos era firmar es una manera de decir, establecer una alianza con los, porque ya que tenían alianza, a cambio de la cual Ayolas y su gente, que serían unos 50 soldados, permanecieron en el lugar, recibieron alimentos, incluso recibieron algunas chicas como parte del premio de la alianza, digamos, y en compensación a estos indios guaraníes, Ayolas les prometía combatir a sus enemigos del otro lado del río, que eran los guaycurúes. Muy bien, pero pasaron 2 o 3 meses y Ayolas, que tenía una misión que cumplir, que era investigar el norte. Recuerden que ellos habían venido para la conquista del oro, no habían venido a poblar. La orden o lo que estaba estipulado en la capitulación entre el emperador don Carlos y don Pedro de Mendoza no era fundar ciudades, era
conquistar la tierra y establecer 3 fuertes de piedra. Así decía el papel donde fue asentado la capitulación. 3 fuertes de piedra. El primer fuerte establecido por Mendoza en cumplimiento de estas disposiciones que tenía fue el de Buenos Aires. Entonces quedaban otras 2. Muy bien. Cuando le envió a Ayolas al norte a explorar, Ayolas se detuvo ahí, como dijimos, en el territorio que actualmente llamamos Lambaré, solamente porque necesitaba descansar, necesitaba bastimentos y necesitaba poner un pie en un lugar donde pudiera en lo sucesivo, cuando retornase del norte, poder volver a establecerse. Luego siguió, es decir, no fundó nada Ayolas ahí, no fundó nada, simplemente se quedó, reunió fuerzas, seguramente habrá arreglado sus barcos, habrá reunido bastimentos y luego siguió su trayecto hasta el norte, hasta bien al norte del río Paraguay. Allí lo que hizo Ayolas fue, como no había encontrado nada todavía, fue establecer un lugar que le llamaban puerto, que en realidad no era puerto, sino simplemente el lugar donde ellos bajaron, y de ahí Ayolas con un grupo de hombres se internó en el Chaco profundamente, dejando a Irala a cargo de los bergantines y de la gente que había quedado con él ahí. En un momento dado, y como Ayolas no volvía, entonces don Pedro de Mendoza, que estaba en Buenos Aires y no sabía nada, ya había transcurrido varios meses y no sabía nada, Ayolas le envió a otros 2 capitanes, que eran Juan de Salazar y Gonzalo de Mendoza, y les dijo: vayan y búsquenlo a Ayolas y vean dónde está y qué es lo que está haciendo. Y eso fue lo que hicieron estos 2 capitanes, subieron con sus bergantines y llegaron hasta el puerto donde se encontraron con Irala. Irala les dijo: miren, Ayolas se fue de aquí hace mucho tiempo, no sabemos nada de él. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Estoy teatralizando un poquito cómo habría sido esa conversación, porque evidentemente no tenemos ninguna crónica sobre eso. Irala les dijo a Salazar y a Mendoza: bajen de nuevo, vayan allá hasta ese lugar donde hicimos amistad con ese pueblo de carios, que eran guaraníes, y pongan allí, establezcan allí la casa fuerte, que va a ser la segunda casa fuerte que vamos a construir sobre la base del convenio que tenemos en la capitulación con el rey. Muy bien, entonces, tanto Mendoza como Salazar bajaron hasta Asunción. Bueno, ahí establecieron el fuero, que consistió en poner 4 postes de madera y un techo de paja para que se pudiera guardar la artillería, las municiones, las pólvoras y todo lo que podía destruirse con la lluvia. Eso es lo que ocurrió el 15 de agosto de 1537. Actualmente se usa como fecha de fundación de Asunción. Sí. No fue la fundación de Asunción. Ese es el dato de que está distorsionado. Lo que se creó allí fue simplemente una casa fuerte. Profesor, entonces de manera concreta nosotros tenemos que realmente esa primera fundación que tanto se menciona realmente no fue y que claramente lo que se fundó fue la Casa Fuerte de Asunción. Se menciona que incluso este nombre que se asigna a la zona Lambaré es un nombre que también sería erróneo, que nunca existió un cacique Lambaré. ¿Qué hay de cierto un poquito con eso? Bueno, en primer lugar, lo que hoy llamamos Lambaré, ¿no? Es lo que ellos llamaban Lambaré en aquella época. ¿Sí? Como se sabe, la palabra Elelo no existe en guaraní, de manera que el lugar no pudo haberse llamado Lambaré. Tuvo que haberse llamado de otra forma. Y hay 2 o 3 opiniones sobre cómo pudo haberse llamado. A mí la opinión que más me merece confianza es la del antropólogo, el padre... ayúdenme con los nombres porque estoy
este antropólogo jesuita que falleció hace pocos años. Meliá, Bartolomeu Meliá. Meliá, correcto, el padre Meliá. El padre Meliá sostiene que la palabra puede provenir de ambare, que es una expresión que querría decir antigua casa o casita que está allí desde hace mucho tiempo. Bueno, ambare, probablemente los españoles le pusieron una L adelante y pasó a llamarse Lambaré. Ahora bien, el lugar, ¿qué lugar? Porque resulta que en lo que ahora es el pueblo, la ciudad de Lambaré, no había población indígena. ¿Por qué no había población indígena? Porque estaba demasiado cerca del río. ¿Y cuál era el problema? El problema es que los guaycurú estaban del otro lado y hacían frecuentes incursiones. Cruzaban el río, saqueaban los pueblos guaraníes, se robaban las provisiones, robaban las mujeres, se iban, después de 6 meses o 8 meses venían y hacían otras sangrientas incursiones. Entonces los pueblos guaraníes se retiraban del río justamente para no correr el riesgo de las invasiones. Entonces, si algún pueblo indígena había en Lambaré, estaría en las colinas de Lambaré, es decir, en la parte alta de la que actualmente está ocupada, digamos, por las calles, por la cuarta proyectada, quinta proyectada, que es la parte más alta, y lo de abajo ya sería un llano despoblado, que favorecería la defensa del pueblo o de si había más de 2 pueblos, porque los pueblos guaraníes no estaban compuestos de más de 50 personas, ¿verdad? Estaban todos reunidos en una sola casa y bueno, no eran más de 50 personas, de las cuales 15 o 20 serían combatientes, gente adulta, muchachos en condiciones y el resto serían niños, ancianos y mujeres. Entiendo. Bueno, de manera que el Lambaré que hoy conocemos no tiene nada que ver con el Lambaré de aquella época. Comprendo, bueno, profesor, comprendo. Segundo. Profesor, yo les quiero pedir disculpas, tenemos que hacer una pequeña pausa, ¿verdad? Enseguida volvemos con más de charla con la historia para poder continuar un poquito esta explicación que nos está ofreciendo, si le parece, ¿sí? En breve, perfecto. Volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Hoy estamos hablando de Lambaré y su relación con Asunción. En las crónicas se señala que Lambaré fue fundada o mandada a fundar por el gobernador Carlos Morphy allá por 1766. Pero como municipio, como distrito dentro de lo que viene a ser la República del Paraguay, fue recién constituido como una desanexión de Asunción en el año 1962 mediante la Ley 791. ¿Qué pasó antes? Formaba parte de Asunción como uno de sus propios distritos. Pero, ¿qué hay detrás de todo esto? Hoy estamos hablando con el profesor Gustavo Laterza Rivarola, quien nos estaba justamente comentando antes de entrar en la pausa la relación que hay respecto al nombre de Lambaré, porque las presunciones es que este término no existió, porque de hecho ni siquiera forma parte del léxico guaraní. Profesor, nos estaba un poquito comentando sobre esto y le quisiéramos también aprovechar y preguntar respecto a cómo es que se da esta situación de Lambaré, primero como distrito de la capital y luego su desanexión para que sea un distrito aparte. Bueno, como dijimos, no se pudo haber fundado ninguna ciudad allí. La ciudad se tuvo que haber fundado aquí, de este lado, en el lugar donde conocemos, en el centro de Asunción. Lambaré siempre fue una dehesa, como se llamaba entonces, es decir, un lugar donde se criaba ganado y donde había huertas que surtían a Asunción. ¿Qué pasó después? Pasó que Asunción fue creciendo y el crecimiento edilicio de Asunción no fue hacia el sur, sino hacia el este. De manera que Lambaré siguió siendo un lugar de quintas, de huertas y de prados de ganado. Hasta que alguna población se fue asentando en el siglo XVIII, que hasta el punto que se creó allí una parroquia. Fue don Carlos Antonio López el que creó la parroquia de Lambaré y mandó a hacer una de las iglesias
de las, creo que 5 iglesias que don Carlos mandó a hacer. Una de ellas la hizo en Lambaré, lo cual significa que habría más o menos una población de 100 personas o 140 personas. En cuanto al cacique nadie lo menciona. ¿De dónde viene el error de creer que existió alguna vez un cacique en Lambaré? Viene de un error cometido por un historiador español. Resulta que el cronista Semidel hablaba del cacique de Lambaré. Esa preposición de fue obviada por un historiador español, Velasco, después en el siglo XVI, que escribió desde España, nunca estuvo aquí, escribió la historia de la conquista del Paraguay desde España. Y este señor fue el que solayó la preposición de y le puso, la suprimió, entonces quedó, en vez del cacique de Lambaré, quedó el cacique Lambaré, como si hubiera sido el nombre de esa persona. Y ese error fue repetido después por un cronista jesuita que fue muy leído y muy consultado, que repitió el mismo error, y de ahí se proyectó hacia el futuro el mito del cacique Lambaré, que no existió nunca. Había cacique, en todos los pueblos, los guaraníes tenían su cacique, los otros chaqueños también, pero el nombre es el que no existía, y ese personaje en particular no existió con ese nombre. Después habrán habido 10, 20 caciques, porque al final de cuentas los caciques pasaban muy rápidamente dejaban de serlo con mucha facilidad. Ahora bien, llegamos hasta don Carlos. Don Carlos convirtió o determinó o estableció que el territorio de Lambaré fuera uno de los distritos de Asunción. Eso se respetó durante todo el siglo siguiente, y siempre Asunción se supo que tenía 6 distritos. Estaba dividido en 6 distritos. Uno se iba al registro de la propiedad, por ejemplo, para ubicar una finca en algún lugar, y sabía que Asunción tenía 6 distritos, había 6 lugares o clasificaciones donde buscar los asientos inmobiliarios. Pero ese distrito de Lambaré, que era el más grande de los 6 que tenía Asunción, tenía también su seccional colorada. Y a esta gente de la seccional colorada de Lambaré se le ocurrió, alguna mente brillante se le ocurrió, que si ellos podían convertir a Lambaré en una ciudad, iban a tener una municipalidad. Y si tenían una municipalidad, iban a tener facultad para cobrar impuestos, tasas y contribuciones, con lo cual podrían solventar sus salarios, porque, como se sabe, los dirigentes seccionales no cobran salario, pero en ese caso sí cobrarían, porque ya pasarían a ser funcionarios municipales. Y esto fue lo que vinieron a proponerle al entonces ministro del Interior, el Infram. Le habrán dicho así: mira, nosotros vamos a convertir esto en una ciudad, vamos a poner ahí una municipalidad y vamos a estar todos, nosotros vamos a tener nuestra remuneración como funcionarios municipales y vamos a estar todos felices. Y entonces Infran tomó esa propuesta como una idea que le pareció interesante y se la llevó al general Stroessner. Stroessner hizo averiguar primero, antes de responder, hizo averiguar cuáles eran los detalles de ese pedido y qué venía detrás. Y algunos propietarios, entre ellos uno que tenía mucha influencia sobre Stroessner, que estaban todos en Lambaré del lado de la derecha de la avenida Perón, es decir, entre lo que actualmente es la avenida Perón y el río Paraguay. Ahí había fincas muy grandes, muy valiosas, con costa sobre el río. Y esos protestaron y dijeron: no, nosotros no queremos que nuestra propiedad figure en un pueblo del interior, porque se van a desvalorizar. Nosotros queremos que nuestra propiedad continúe estando en la ciudad de Asunción. Y los que vivían o habían construido sus casas sobre la avenida Fernando de la Mora, del lado derecho,
también protestaron y dijeron, nosotros tampoco queremos que nuestras propiedades figuren en el archivo general en un municipio del interior. Entonces allí se llegó a un arreglo pacífico y Stroessner dijo, bueno, está bien, le vamos a dar a Lambaré el estatus de ciudad y le vamos a crear su municipalidad, pero vamos a establecer las fronteras de ese distrito de tal forma que no afecte ni a la avenida Fernando de la Mora ni a la avenida Perón. Nada. Y entonces es lo que tenemos ahora. Tenemos, si ustedes se fijan, los límites de Lambaré, van a ver que están a 2 cuadras más o menos de esas 2 avenidas y trazadas en unas líneas totalmente irregulares, porque cuando eso se empezó a lotear, cada uno los muchachos amigos de la municipalidad se quedaban con las calles. Entonces lo que tenía que hacer calles se convirtió en lotes de los amigotes. Entonces uno va por esas calles y va como en un tablero de ajedrez, torciendo a la derecha, a la izquierda, a la izquierda, a la derecha, porque no hay calles rectilíneas, no hay calles paralelas a la avenida Fernando de la Mora y a la avenida Perón. Ese desastre urbanístico se hizo justamente a partir de cuando la municipalidad se creó, esa municipalidad por ley del año 62, comenzaron en el 63. Después, ahora recientemente, hace unos años, comenzaron las autoridades de Lambaré a querer quedarse con todo ese terreno que Stroessner no les dio. Es decir, todo lo que está entre la avenida Perón y el río Paraguay, incluyendo el cerro. El cerro es el pretexto porque es lo que menos les interesa. Y también querían quedarse con todos esos 200 metros más o menos que hay entre el actual límite y la avenida Fernando de la Mora. Pero ¿cuál es el secreto detrás de eso? El secreto detrás de eso es que en esos terrenos que ellos quieren que se le reste a Asunción y se le obsequia a ellos, hay más o menos unos 2.500 millones de dólares en materia de impuestos y tasas por año. Ahí está el secreto. Y toda esa argumentación del cerro, la maestra que aparenta ser una argumentación romántica, sensible, como el cerro que se llama Lambaré, no va a estar en Lambaré. Todo eso son pretextos. En realidad lo que hay detrás es interés por el dinero. Y en eso sí, porque por ahí escuché que todavía ellos están queriendo reclamar en el Congreso que se modifiquen los límites para que ellos puedan quedarse con esas franjas de terreno que implican, como les digo, más de $2.500.000 anuales en concepto de tributo. Y ya intentaron una vez, cuando era intendente de Asunción Evanía Gallego, y llevaron el proyecto al Congreso y tuvimos que ir todos juntos ahí a exponer nuestros argumentos, a protestar, hasta que finalmente fue rechazado. Entonces, esta argumentación de parte del municipio de Lambaré de que el cerro siempre fue suyo, porque de alguna forma se construye esa historia, es totalmente erróneo. El cerro realmente siempre perteneció a Asunción, ¿no? Es que Lambaré también perteneció a Asunción. Lambaré era Asunción, hasta que por unas cuestiones puramente políticas le dieron, la convirtieron en distrito municipal. No tendría que haber existido. Si yo tuviera el poder político para plantear esto, yo diría que se revierta la historia, que Lambaré vuelva a ser un distrito de Asunción y se suprima esa falsa ciudad, porque es una ciudad artificial creada por razones estrictamente políticas. Lambaré no tiene tradición, Lambaré no tiene patrón, Lambaré no tiene fiestas populares, Lambaré no tiene historia. Era simplemente un campo llano anejo a Asunción, en el que se establecieron algunas actividades económicas que sirvieron a Asunción en el sentido de suministro de comida y otras cosas. O sea, no tuvo por qué haber existido. Ahora creció ediliciamente Lambaré. Está crecida, está llena de casas, en fin, de comercio, de actividades propias, pero también creció en otros distritos. También creció Trinidad. Trinidad podría decir lo mismo que Lambaré. Nosotros queremos ser una ciudad.
Y entonces se crea todo el conglomerado ese burocrático de la municipalidad con las grandes ventajas que tiene, que van a recaudar los impuestos para sí mismos y no para la capital de Asunción. Y si seguimos así, Asunción puede llegar a desaparecer, porque cada uno de esos distritos puede reclamarse una municipalidad o un municipio separado, lo cual sería ridículo. Lambaré es Asunción y fue siempre Asunción y tendría que haber seguido siendo, si no hubiese sido por la cuestión política. Totalmente. Incluso ahí hay cuestiones también de gastos operativos, ¿verdad?, que se terminan duplicando. Profesor, muchísimas gracias por habernos ofrecido este tiempo para reflexionar respecto a esta situación y bueno, nos gustaría invitarle a futuro para charlar sobre las diferentes líneas de investigación que tiene. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, muy amables. Gracias también a usted que como cada fin de semana nos acompaña para hacer reflexiones, ¿verdad? Porque existe, como así lo señaló nuestro invitado, cuestiones que tienen que ver con el romanticismo, la construcción de identidad personal, pero existen también elementos que se fundamentan sobre los documentos y que es un poquito lo que queremos traer aquí en Charla con la Historia. Gracias de vuelta y nos vemos en 7 días.